Sonido. Volvió otra vez a regarse agua así. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Portones, abrid los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la Gloria, el valeroso Dios de Israel. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Los niños hebreos llevando
ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Portones, abrid los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la Gloria, el valeroso Dios de Israel. Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor. Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, como iglesia peregrina hemos caminado durante la Cuaresma para llegar a la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En esta celebración disponemos nuestro ser para recorrer el mismo camino de Jesús, que triunfante entra en Jerusalén y asciende al Calvario para consumar su obra de salvación, verdadero sacrificio que se renueva en la Eucaristía. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulos para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila al oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante los ultrajes y los salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal.
sabiendo que no quedaría yo defraudado. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos cantando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlaban de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quieres. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una injuria de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Por tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquelo, témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él contestó: Vayan a la ciudad, a la casa de quien ustedes saben, y díganle: el Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche se va a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí, mientras yo voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase su voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras.
Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y por los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, préndanlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaba con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? El que me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpliera las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que no digas tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún, yo les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Hablas, amado, ¿qué necesidad tienes ya de testigos? Acaba de oír la blasfemia. ¿Qué dices? Y ellos contestaron: Es reo de muerto. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Hazte profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿También tú estabas con Jesús el Galileo? Él no negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te lo delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre.
y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata y el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿a quién quieres que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, o a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese junto, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convinieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos quiere que le suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilato insistió: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: caigan su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera,
le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: Tú que destruyes el templo y los reconstruye en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confía en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: Está llamando a Elías. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. En este momento nos arrodillamos. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que se vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tienes al guardia, vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos fueron
sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hijos e hijas, este domingo es llamado el Domingo de la Pasión o también Domingo de Ramos. La celebración, como hemos visto, pareciera una paradoja, porque se asocia la pasión de Jesús que acabamos de leer con su entrada triunfal en Jerusalén. Dicha paradoja quiere hacernos entender algo, y es que la pasión es el camino para llegar al triunfo. Mientras Jesús vive su pasión durante esta semana, sigamos todos como cristianos, como discípulos fieles de Él, sigamos sus pasos. Como dice el Papa León, contemplemos durante esta semana su pasión por la humanidad. Contemplemos su corazón que se rompe, contemplemos su vida que se convierte en un regalo de amor. El profeta Isaías, en la primera lectura, nos muestra la figura del siervo de Yahvé, que permanece fiel a Dios y fiel a los hombres, fiel a pesar de las humillaciones que le propinan, a los insultos, los alibazos, los sufrimientos. Su fidelidad lo lleva a no oponer resistencia ni a la voluntad del Padre, que así lo dispuso, ni a la maldad de los seres humanos, que pareciera por momentos no tener freno. Mejor aún, cuando la maldad se ensaña, es capaz de los peores crímenes. Pero el Señor Jesús, nunca lo olvidemos, Él es el Rey de la paz y nos demuestra que por amor se hace solidario con nosotros. Como escuchábamos también en la carta a los filipenses, Él no retiene nada, no se queda con nada de su divinidad. Quiere parecerse en todo a nosotros, humillándose hasta la muerte, y una muerte de cruz, identificándose plenamente con quien sufre humillaciones, persecuciones, atentados, violencia, mentira, muerte. Él, en su amor desmesurado por nosotros, quiere sufrir todo a cambio de que nosotros suframos. Y si en algo tenemos que sufrir, su ejemplo nos anima a no sentirnos nunca solos, a confiar en Dios y a aceptar todo con y por amor, seguros de que junto a Él, que ha sido exaltado sobre todo nombre, llegaremos hasta el final, hasta la meta, hasta la vida eterna. Definitivamente se cumplen en Jesús las palabras de San Pablo en su carta a los Gálatas: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. La lectura de la pasión que acabamos también de escuchar confirma lo anterior.
San Mateo, por ejemplo, nos hace ver que aquel que podría haber recurrido a más de 12 legiones de ángeles para librarse de las manos de los hombres, sin embargo se deja capturar inerme. Nos preguntamos, ¿por qué? Y la única respuesta es, por amor. Por amor al Padre, a quien quiere obedecer fielmente, y por amor a nosotros, a quienes quiere salvar. Él, Jesús, que es la palabra poderosa de Dios, ante quien hasta el mar y el viento le obedecen, sin embargo solo habla para suplicar que guardemos las espadas, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Sí, solamente habla para eso, para que guardemos las espadas de las palabras ofensivas que hacen tanto daño, las espadas de las actitudes arrogantes que igualmente hieren y causan daño, las espadas de la violencia, las tantas espadas que conocemos en el mundo de hoy y que hacen tanto daño. Solo habla para suplicar esto, por lo demás permanece en silencio. No abría la boca, como cordero manso llevado al matadero, calla ante los grandes. Y nuevamente nos preguntamos, ¿por qué? Y la respuesta única es la de siempre, por amor. Él, que daba la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, el consuelo a los afligidos y la vida a los muertos, sin embargo, persiste allí, humilde, obediente, sin hacer uso de su poder. Nuevamente la pregunta, ¿por qué lo hace? Y la respuesta de siempre, por amor. Él permanece en Getsemaní totalmente solo. Su oración es humilde y sencilla. Padre, dice él, si te es posible. Jesús no pretende nada, no exige nada, no impone su voluntad. Él se abandona en las manos del Padre. Su rostro es el rostro del Dios humilde que ama despojándose hasta quedar desnudo por amor. ¿Por qué? Porque busca revestir nuestra desnudez y devolvernos la dignidad de hijos de Dios, aquella dignidad que por el pecado hemos perdido. Él entrega todo para hacerse pobre con nosotros. Su rostro refleja como en un espejo nuestro dolor, nuestra soledad, nuestras angustias, nuestros abandonos y nuestra muerte, que ha querido asumir para que ya no estuviésemos solos, desesperados, con ganas de aplicarnos la eutanasia o el suicidio, que por estos días lo hemos escuchado, están tan de moda, y que son soluciones a las que recurren quienes se sienten solos. Es que, queridos hermanos y hermanas, si estamos cerca del hermano que sufre, si le brindamos nuestro amor, siempre él encontrará motivos para vivir, aún en medio del sufrimiento y de la desesperación. Su rostro, que fija su mirada en el cielo, abandonándose en las manos del Padre, nos invita a levantar también, todos nosotros, nuestra mirada hacia el cielo y mantenerla fija allí, en donde está nuestra esperanza y nuestro verdadero consuelo. Definitivamente es cierto, nos amó hasta las últimas consecuencias y se entregó a sí mismo por nosotros. Durante esta semana escucharemos 3 aclamaciones. Hoy, el Hosana al Hijo de David y el bendito el que viene en nombre del Señor. El próximo viernes escucharemos un grito desgarrador, crucifícale. Pero finalmente el sábado en la noche escucharemos el Aleluya, ha resucitado. Estas 3 expresiones resumen la vida de Jesús y su designio de ir hasta las últimas consecuencias con tal de salvarnos. Pero al tiempo, estas 3 expresiones iluminan nuestro propio camino,
animándonos a recorrerlo hasta el final. Comprometámonos todos a acompañar a Cristo en esta Semana Santa, caminando junto a Él y aceptando su divina voluntad, que enseña que hay que morir para poder vivir, que el dolor es la puerta que conduce a la alegría y que la entrega total es el requisito obligatorio para alcanzar el premio de la resurrección. Pero hagamos este camino tomados de la mano de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Alguien en estos días me hacía ver algo muy curioso de la lectura que narra la entrada triunfal en Jerusalén. San Mateo anota que eran 2 animalitos los que acompañaban a Jesús en su entrada a Jerusalén. Textualmente dice San Mateo: trajeron la borrica y el burrito, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Pero yo, qué pena, es un defecto mío, yo soy un poco curioso y quisiera saber en cuál de los 2 animalitos se montó Jesús. Pues no se sabe si en la burrita o en el burrito. El profeta Zacarías, aquí también citado, tampoco lo aclara. Él solo dice: mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un burrito, hijo de asna. Entonces tampoco nos deja claro en quién iba montado. Esto tampoco responde a nuestra curiosidad y nos deja igual que al principio. Al no encontrar respuesta y al dejar atrás mi curiosidad, quiero invitarlos a todos a que más bien miremos el signo y lo que Él mismo nos quiere transmitir, pues la parejita de animalitos son madre e hijo, burrita y burrito, son los animales propios del servicio humilde, y creo yo que los 2 son una señal. Pues igual que Jesús aquí, en este momento tan especial, no quiso separar al Hijo de su madre, tampoco Dios, el Padre Celestial, quiso separar en este momento tan sublime a María de su Hijo Jesús. Él, en su misterioso designio, quiso que la Virgen María acompañara a Jesús durante las horas más amargas, más dolorosas y más sublimes de su vida. También nosotros, queridos hermanos, aferrémonos fuertemente a las manos de nuestra Madre Santísima. Aprendamos de ella a servir con humildad. Dejémonos guiar por ella en el camino del Calvario de Jesús y del Calvario de nuestra propia vida. En los momentos de prueba, de soledad, de caídas, de abandono, escuchemos aquellas palabras que dirigía nuestra Madre a San Juan Diego en el monte Tepeyac. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Que ella sea nuestra compañera de viaje, que junto a ella descubramos el camino para llegar a la meta, que ella como madre y maestra nos afine el oído y el corazón para escuchar la palabra de su Hijo, y nos eduque, nos afine la voz para que junto a toda la familia humana entonemos el próximo domingo el Aleluya Pascual y corramos por el mundo llenos de alegría a anunciar que Jesucristo ha resucitado y que vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Con alegría profesemos nuestra fe en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, nuestra fe en la resurrección. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos con confianza nuestra oración a Dios Padre, que no abandonó a su Hijo en la pasión, y presentémosle nuestras súplicas por la Iglesia y por el mundo entero, diciendo todos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que al comenzar esta Semana Santa viva con fe profunda el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y lo anuncie con valentía al mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el Papa, por nuestros obispos, sacerdotes y diáconos, y por todos los ministros del pueblo santo de Dios, para que se sirvan con humildad, fidelidad y espíritu de entrega, a ejemplo de Cristo obediente. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes de las naciones y por quienes tienen autoridad en nuestra patria, para que trabajen por la justicia, la reconciliación, la verdad y la paz, especialmente en los lugares marcados por la violencia y el sufrimiento. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestras familias, para que siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia, vivan en la unidad, la fe y la caridad. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, para que esta celebración nos fortalezca en la fe y nos impulse a ser testigos vivos del Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios Padre bueno, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que, curados de nuestro pecado, podamos agradarte con nuestras obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré
tu amor, mi Dios, mi Rey. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera. Oremos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. Por la pasión gloriosa de tu unigénito llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón. Y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros con todos los ángeles te alabamos y aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, Hosana, oh, Hosana, oh, Hosana en el cielo. Oh, Hosana, oh, Hosana, oh, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, Hosana, oh, Hosana, oh, Hosana en el cielo. Oh, Hosana, oh, Hosana, oh, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo,
La noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos su muerte, Señor. Proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Marco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Supliquemos del Señor, de Dios nuestro Padre, la gracia de seguir a su Hijo por el camino de la cruz, con la humildad, con el servicio, con el amor ofrecido a todos. Digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la nueva ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria,
en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, y al alma llenas de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás en este pueblo, trabajaremos con gran fe en realizar y ver cumplida la gran promesa. Reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás toda la vida, te prometemos nuestro amor. Oh buen Jesús, danos consuelo en este valle de dolor. Todos, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos, suplicante Señor, que así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, invitamos el martes santo a la solemne misa crismal presidida por Monseñor Marco Antonio Merchan Ladino y concelebrada por el presbiterio diocesano.
donde sucederá la consagración del crisma y bendición de los santos óleos de los catecúmenos y los enfermos en este templo catedral a las 10 de la mañana. Invitarlos a participar en cada uno de los momentos de estas celebraciones de la Semana Santa, particularmente el sábado en la Vigilia Pascual, el día más importante de todo el año, la noche más bella, más iluminada, la celebración más grande de nuestra vida cristiana. Por eso, ojalá busquemos ese momento para participar en esta santa celebración. Vamos a recibir la bendición. Con esta bendición también los que no pudieron estar en el momento de la bendición de los ramos allí en el templo colonial, también las vamos a bendecir. Al final, alguno de los sacerdotes estará echando el agua bendita. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mira, Señor, con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe por siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Demos gracias a Dios. Un feliz domingo para todos. Gracias, Monseñor. Quisiera yo, Señora, oh dulce Madre mía, traerte en este día, en vez de humilde flor, un himno tan ferviente que al entonarlo hiciera que todo el mundo ardiera en tu sagrado amor. Quisiera que las rosas, los lirios y azahares que cubren tus altares y tus pulidos pies llevaran con su aroma, oh Virgen Santa y pura, la más grande ternura